parte glandular. Pues vamos a ver entonces, sería la parte bucal y parte del tubo alimentario. Entonces, los órganos que conforman la parte bucal serían los labios, la lengua, el paladar duro y blando, los dientes y las glándulas salivales menores. De este vamos a ver los labios como placa, la lengua con todas sus partes, ¿cierto? Y las glándulas salivales menores pues se van a encontrar dentro de estos órganos. Lo que es paladar duro y blando y dientes no hay placa, bueno, sí hay placa, pero la de paladar no está bien porque solamente muestra el epitelio, está mal, o sea, la porción está muy pequeña y no muestra las características del paladar. Y la de dientes me partieron la placa, entonces, no, pero no fue en este semestre, fue hace en el 2019 que me la partieron. Entonces, de esta pues no va a salir tampoco. La cavidad bucal entonces está constituida por un conjunto de órganos asociados que realizan múltiples funciones. Entre ellas están la masticación, la trituración de los alimentos, la absorción, la secreción de la saliva, la gustación, la fonación y el lenguaje articular. Vamos a empezar entonces con el labio. El labio, entonces, el núcleo del labio está compuesto por un tejido conectivo denso y regular, fibras de músculo esquelético que les confiere movilidad. Cada labio puede subdividirse en tres regiones. Entonces tenemos la región externa, la región bermellón y la mucosa interna. Esas serían las tres regiones. Entonces la externa. La región externa es la que está por debajo de la zona rosa, quiere decir esta parte, ¿cierto? Esa zona entonces va a estar con epitelio estratificado escamoso queratinizado. Ese sería el revestimiento epitelial. Como se continúa con el sistema tegumentario, entonces vamos a ver características de piel fina, como es el epitelio, el mismo grosor porque es piel fina, va a tener tejido conectivo denso regular, va a tener folículos, va a tener los pelos dentro de los folículos y va a tener glándulas sebáceas. Y también podemos encontrar glándulas sudoríparas. Entonces, se ve que prácticamente son las mismas características de la piel fina. Lo único que en la parte media del labio vamos a encontrar músculo esquelético. Y ese músculo esquelético es el núcleo del labio y es lo que hace que los labios los podamos mover. Tenemos la zona bermellón. La zona bermellón, entonces, la zona rosa, la que vemos, ¿cierto? Esta no tiene folículos pilosos. Al no tener folículos pilosos, no va a tener pelos, no va a tener glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas también desaparecen. Bueno, esta zona bermellón tiene un epitelio estratificado escamoso paraqueratinizado. Mire, esta es una nueva versión del queratinizado. Paraqueratinizado, ¿qué quiere decir? Parcialmente queratinizado. ¿Sí? O sea, no es una queratinización completa. Y tenemos la superficie de la mucosa interna, en la que está contra los dientes. El epitelio, en este caso, es un epitelio estratificado escamoso. Ahí sí no hay queratinización. Va a tener en esa zona algunas glándulas salivales menores, mucosas y serosas, pero principalmente van a ser mucosas. Esta sería la representación gráfica de lo que sería el labio. Este es un corte transversal, que quiere decir a lo ancho para que salgan las tres zonas. Esta sería la zona externa, iría hasta acá. Esta es la zona bermellón, la curvada, y esta es la interna, la mucosa interna. Entonces la zona externa, observen, ahí iría el epitelio, el tejido conectivo denso regular, el folículo piloso, el pelo, las glándulas sebáceas y estas pequeñitas azulitas representan lo que serían las glándulas sudoríparas. La zona bermellón, observen, por acá desaparece la glándula sebáceas, folículos y todo, pasa a ser un epitelio paraqueratinizado. Observe que tiene el mismo núcleo denso irregular y músculo esquelético. Y en la zona interna pues sería el no queratinizado, también lo mismo, denso irregular con músculo esquelético, pero pueden haber glándulas salivales menores. Desafortunadamente en la placa que ustedes van a ver, esta glándula no está.
Miren lo bonito. La lengua. Bueno, la lengua es la estructura más grande de la cavidad bucal y su gran movilidad se debe a la masa grande entremezclada de fibra de músculo esquelético que constituyen su volumen principal. Entonces, en la lengua vamos a encontrar músculos tanto fuera de ella como dentro de ella. Los que están fuera de ella se le llaman músculos extrínsecos, que es la que une la lengua pues, al resto del cuerpo. Y la que conforma la lengua como tal se le llaman músculos intrínsecos. ¿Listo? La lengua, entonces, va a tener en su periferia, en su parte externa, diferentes tipos de papilas. Entonces ahí tiene diferentes tipos de estructuras, como son las papilas piriformes, las papilas pungiformes, las papilas foliadas y las papilas circunvaladas o caliciformes, que es lo mismo. Entonces esas serían las 4 tipos de papilas. Mira, ahí está más o menos la ubicación de cada una de ellas. Bueno, vamos a ver entonces una por una. La primera, papila filiforme. Esta papila filiforme entonces tiene la característica que tiene un epitelio estratificado escamoso queratinizado. Queratinizado. ¿Listo? Esta papila no posee corpúsculos gustativos. Entonces no le vayan a buscar corpúsculos gustativos porque no los tiene. ¿Por qué? Porque la función de esta es para raspar el alimento. Acá tenemos, estas serían las papilas filiformes. Esto es mugre, desechos que quedaron ahí en la muestra. La papila sería solamente esto. Entonces ahí está el epitelio estratificado escamoso y esta es la parte queratinizada. ¿Listo? Mire, esto es un corte de lengua donde está, en esta región donde están estas papilas. Por acá hay laxo, esto que está más pálido es denso y irregular. Y esto es puro músculo esquelético en diferentes direcciones. Por ejemplo, se ven fibras alargadas y fibras cortas que son las transversales. También se van a ver diagonales, que no están ni largas ni cortas. Profe, ¿qué pena me repite lo que dijo que no tenían esas papilas? Corpúsculos gustativos, o botones gustativos también los llaman. Ese es el receptor nervioso de la lengua. Siguiente papila, papila fungiforme. La papila fungiforme, entonces esta está revestida por un epitelio estratificado escamoso no queratinizado o paraqueratinizado. Puede estar parcialmente queratinizado. ¿Por qué? Porque estas papilas se encuentran en medio de las filiformes. Estas papilas tienen corpúsculos gustativos. Estas sí tienen. Bueno, de aquí en adelante todas tienen. Pero estos corpúsculos gustativos lo van a encontrar en la parte apical de la papila. O sea, en la parte de arriba de la papila encuentran esos corpúsculos gustativos. Vamos a ver. Y acá tenemos las filiformes, que la ¿cierto? Mira, ahí está en forma de punta, ahí está la parte queratinizada, y esta es la papila fungiforme. Sí, esta parece la fungi, pero es esta. Sí, porque me van a decir, esta es la fungi. No, es esta. Mire, esta está en medio de las filiformes, ¿cierto? Y esta es la papila fungiforme. Entra el tejido conectivo, ahí está el revestimiento epitelial, este está paraqueratinizado, mira, ahí se le ve como una especie de queratinización. ¿Listo? Y los corpúsculos gustativos se hacen acá. Estas estructuras que ven ahí son los corpúsculos gustativos en la parte apical. Tendremos papilas foliáceas o foliadas. Bueno, estas papilas foliáceas o foliadas, que serían acá la B, estas tienen un epitelio estratificado escamoso no queratinizado. Aquí sí no hay nada de paraqueratinización o queratinización, es no queratinizado. Tienen una forma rectangular, como pueden ver, ¿cierto? Estas papilas, entonces, tienen corpúsculos gustativos a los costados o a los lados. Lástima que acá no se ven bien, pero tranquilos que en la placa que ustedes van a ver el día de práctica, tiene muchísimo y se ven súper bien. Es más, de esa placa le saqué esta fotografía donde se ve perfectamente el corpúsculo gustativo, así se ve de cerca. Sí, ahí está el poro gustativo, la fibra nerviosa y la célula receptora. Entonces están ubicados por acá, por estos lados, a los lados esos corpúsculos gustativos. Ahí medio se alcanzan a ver los punticos donde están insertados. Bueno.
Al igual que en las otras, vea, hay laxo, denso irregular, músculo esquelético, pero observe, a diferencia de esta región, acá ya empiezan a verse glándulas salivales menores, sobre todo en la zona, sobre todo serosos por esta zona. Mire, estos son conductos y estos son glándulas salivales menores. Bueno, tenemos la última papila, la papila circunvalada. La papila circunvalada, me voy a ir atrás, estas en el ser humano están de 8 a 12 en hilera y forman lo que sería la B lingual, ¿sí? Ahí está la parte media, ahí está en forma de B. Estas se dice que están asociadas a las glándulas de von Ebner, que son unas glándulas salivales menores, cero mucosas. Entonces vamos a verlas. Mira, ahí están, estas glándulas que vemos acá, esas son las famosas glándulas de von Ebner. Profe, Quiere decir que hay serosas y hay mucosas. Profe, qué pena, ¿me lo puede volver a señalar? Mire, todo esto. Todo eso, listo. Sí. Esas son las glándulas de von Ebner. ¿Sí? Sino que se les llaman así, ¿por qué? Si usted va a decir, pero si son iguales. Por el descubridor. ¿Sí? Y además que en esta zona es más serosas y acá hay cero mucosas. ¿Listo? Es por eso. Es como más nítidas. Bueno, estas papilas, ¿por qué se ven así? Estas papilas, entonces, a nivel anatómico, vienen de esta manera, ¿cierto? Si viéramos la lengua, en la parte externa, se vería como una masa redonda con un anillo periférico, y ese anillo deja una cavidad o un espacio acá en medio de la masa central. Al hacer el corte, observe, por eso queda de esa forma. La masa central queda como la forma de hongo, y el anillo forma lo que sería esa depresión o ese hueco a los lados, y eso es característico. Estas papilas también tienen corpúsculos gustativos, pero a diferencia de las fungi que las tienen acá arriba, que eso lo diferencia, estas circunvaladas los tienen a los lados en la depresión o en el hueco. Ahí están los corpúsculos gustativos, entonces por los costados, por los lados. ¿Cómo? ¿Cuáles son? Esas son las circunvaladas. Estas serían las circunvaladas o caliciformes. Caliciforme por cáliz, ¿sí? Como Claro. forma de copa. Entonces las C son las fungiformes. La C es la fungiforme, sí. Y la D es la circunvalada. Además que esta tiene otra característica. Si la comparamos con las otras tres, esta es la más grande de todas. ¿Sí? Esta es la más grande de todas a nivel morfológico. Bueno, Pero entonces la circunvalada también tiene corpúsculos gustativos a los lados. también, igual que la foliada, pero la fungi lo tienes en la parte apical. Solo vuelvo a pedir. Y la filiforme no tiene. La filiforme no tiene. Exactamente. Bueno, eso sería todo lo de la lengua. Solamente es identificar, observe que los tejidos en sí no cambian mucho. Lo que cambia es las estructuras, las papilas, que son diferentes. Dime. Sí, la forma de cada papila sí es diferente. Eso es lo único que cambia. Porque en sí los tejidos, mire que todo es músculo, esquelético, laxo, denso, irregular. Bueno, por esta región que se ven algunas glándulas. Del resto no hay mucho cambio. Bueno. Tenemos el diente. El diente, aunque varían bastante de tamaño y de forma, los tejidos del diente son iguales para todos, ¿sí? Lo único que va es cambiar a nivel morfológico el tamaño o la forma de ese diente. Cada diente entonces está suspendido por un hueco óseo que es el alveolo y por un tejido denso irregular y colagenoso que es el ligamento periodontal. Bueno, esto no lo vamos a ver, pero así está situado el diente en la boca. Las encías también apoyan el diente y su epitelio llena la cavidad bucal de los espacios de tejido conectivo subepiteliales. Bueno, acá lo que nos está diciendo el autor es que el diente está encajado en un hueco del cual se le llama alveolo y ese hueco lo forma el hueso. ¿Listo? Y los está sosteniendo esto que se llama el ligamento periodontal, que es un tejido conectivo, y más la encía que envuelve el diente en su zona del cuello. Esta zona de acá se le llama cuello. ¿Listo? Entonces, esto evita que algún germen patógeno entre a través de los tejidos hacia el interior del cuerpo. Entonces, le haces una envoltura con el mismo epitelio. ¿Observen? La porción del diente que se ve en la cavidad bucal se denomina corona, como vieron,
se dieron cuenta, lo que nosotros podemos ver a eso se le denomina corona, en tanto que la porción situada dentro del alveolo se conoce con el nombre de la raíz. La sección entre la corona y la raíz se denomina cuello, la que le mostré ahorita, el punto ahí de inserción de la encía, y la sección entre la corona y la raíz se denomina, todo el diente se compone de 3 sustancias calcificadas que encierran un tejido conectivo blando y gelatinoso que es la pulpa. ¿Cuáles serían esas sustancias calcificadas? Bueno, son 3. Es el esmalte, ¿cierto? Que es lo que nosotros vemos del diente. La dentina, que es la más abundante y la que le da la forma al diente. Y el cemento, que está aquí. Ligamento periodontal, esto que se ve como un marroncito, eso es el cemento. ¿Listo? Entonces, esas serían las 3 sustancias calcificadas. El eje estructural de cada diente está formado por un tejido conectivo mineralizado denominado dentina. La dentina rara es que expuesta el medio bucal porque está cubierta en su zona coronal a manera de casquete por un tejido muy duro llamado el esmalte. Mientras que la dentina radicular está protegida por un tejido conectivo calcificado denominado el cemento. Bueno, ahí están las 3 sustancias calcificadas y cómo está revestida cada una. La unión entre el esmalte y la dentina se denomina unión amelodentinaria y la unión entre el cemento y la dentina se denomina unión cemento-dentinaria. Por dentro de la dentina existe un espacio que recibe el nombre de cavidad o cámara pulpar y esta cavidad tiene un tejido conectivo laxo que se denomina pulpa dentinaria. La pulpa y la dentina forman una unidad estructural y funcional denominada complejo dentino-pulpa. Bueno, esta era la placa que tenía. Lástima, esto era un corte transversal de diente en la zona del cuello, donde se veía el esmalte, se veía la dentina, esto se llama la cavidad pulpar, el hueco, y dentro del tejido conectivo eso se llama la pulpa. Y por este lado salía el cemento. Lástima, porque ya no está esa parte. Hablando de la pulpa, mire, este sería un corte de dientes, este es del libro, ahí, este es el corte de dientes, ahí está la cavidad o cámara pulpar, y este es la pulpa que es el tejido conectivo laxo, ahí se ve muy bien. Bueno, hay unas células en el diente que son los odontoblastos, que se encuentran a la periferia de la pulpa, ¿viste? Observen que termina en blasto. Entonces, igual que fibroblastos, osteoblastos, condroblastos, en este caso, odonto quiere decir que hace la síntesis de los componentes orgánicos y colagenosos, pero en este caso del diente. En pocas palabras, de la dentina. ¿Listo? Estos se van a ubicar en la periferia de la pulpa en forma cilíndrica, como un epitelio cilíndrico. ¿Listo? Y tenemos los ameloblastos. Los ameloblastos son los que producen esmalte, pero en dientes desarrollados esos ameloblastos no existen, solamente cuando está creciendo, desarrollándose los dientes ya desarrollados pierden los ameloblastos, quiere decir que si perdemos el esmalte no se va a volver a producir. ¿Listo? Entonces estos irían ubicados acá, pero en un diente desarrollado ya no van a existir. Bueno, eso sería todo lo de la parte bucal. Entonces en sí lo que vamos a ver de la parte bucal serían las 2 plaquitas, que serían el labio y lo que sería la lengua. La lengua con sus 4 papilas. Sistema digestivo del tubo alimentario. Entonces, existen características comunes desde el esófago hasta el ano, dado que se pueden reconocer 4 capas concéntricas diferenciadas. Las 4 capas concéntricas son la mucosa, submucosa, muscular externa y adventicia o serosa. Ya saben, adventicia más gruesa, serosa va a ser más delgada. Entonces acá esta gráfica nos está representando el tubo alimentario con sus 4 capas. Entonces ahí está, la parte mucosa siempre tiene que tener un epitelio, un tejido conectivo que sería la lámina propia y una muscular de la mucosa. La submucosa es un tejido conectivo, entonces ese no va a cambiar, ese siempre va a ser denso y regular. Vascularizado, por ahí van a ir vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, por ahí hay algunos nervios, miren, por ahí un plexo
el submucoso de Meissner, que es un nervio que pasa por ahí. Y tenemos para acá la muscular externa. La muscular externa siempre va a haber una circular interna y una longitudinal externa, que en esófago es músculo liso con esquelético y el resto va a ser de solo músculo liso. Ojo, acá el gráfico lo representaron mal esta submuscular de la mucosa, porque eso no se ve tan grande, eso se ve delgadito. En cambio estas capas sí se ven abundantes. Y por último tenemos la adventicia si es gruesa y serosa si es delgada. Por eso ahí tienen los dos nombres. Adventicia si es grande y serosa si va a ser delgada. Bueno, estos son los cambios que van a ocurrir en todo el sistema digestivo, tanto en la parte epitelial como en la mucosa, como en la submucosa y miren, como en la muscular externa y adventicia. Observe que en algunos órganos van a haber glándulas o no, dependiendo del órgano. Y en la parte periférica pues cambia también la forma de las estructuras. Entonces vamos a ver uno por uno para ir viendo cada una de estas características. El primero, el esófago. El esófago entonces va a tener un epitelio estratificado escamoso que va a ser su revestimiento epitelial. Su lámina propia en este caso es un tejido conectivo denso y regular. Y tiene una muscular de la mucosa de músculo liso. Esa muscular de la mucosa que es de músculo liso, esa no va a cambiar para ningún órgano. De aquí en adelante, si hablan muscular de la mucosa, siempre va a ser de músculo liso. En el esófago, bueno, ahí está hablando que en el epitelio del esófago están las células de Langerhans, igual que en el epitelio, ¿cierto? También es lo mismo que acá, células fagocíticas, de gran antígenos, bueno. En el esófago no van a haber glándulas, excepto la parte final del esófago que se une con el estómago. O sea, la pequeña porción gastroesofágica donde está la transición, ahí sí se van a presentar glándulas en la mucosa del esófago. Del resto del esófago no se van a ver, señor. ¿Es el mismo cardias o no? Por eso le digo, unión gastroesofágica, ahí sería la unión de esófago con la pequeña región del cardias, que sería la región del estómago. ¿Sí, señor? Bueno, submucosa. La submucosa, entonces, esta va a estar compuesta por tejido conectivo denso y regular. Esa tampoco cambia para ningún órgano de aquí en adelante. Esta contiene en el esófago unas glándulas acinares mucosas que se llaman las glándulas esofágicas. ¿Listo? Entonces va a tener esas glándulas esofágicas, característica en el esófago. Muscular externa. En el caso de la muscular externa, que sería la tercera capa, esta va a ser una mezcla de músculo liso con músculo esquelético. Y eso solo es característico del esófago, músculo liso con músculo esquelético. No es que estén separadas, las fibras están entremezcladas. ¿Listo? Claro, eso es por la función. Usted no tiene movilidad del esófago total. Tienes como un pequeño movimiento para... No, en serio, por eso estoy preguntando. O sea, el movimiento es mínimo al inicio para poder pasar el borde. Ah, en la parte que yo también tengo una hernia. No, no es una hernia, es otra. Pero entonces, ¿hay células? Por eso es Células hay en todo el O sea, cuerpo. pero es tipo que se pueden dañar. ¿Cómo así? No entiendo. Estás arriba. Sí, ahorita le pregunto. O sea, células que pueden dañar, O claro. sea, no, pero que digo con la movilidad, o sea, como que tenga Ah, sí, hay fibras musculares o esqueléticas. No, nerviosas, algo así. Puede Hay ser. células del nervio. Ah, claro, todo esto tiene que estar desregada. Entonces, ¿usted lo que tiene es un problema con los nervios? ¿O qué? No, tengo calasis, se llama eso. ¿Qué es? Se daña la parte del estómago y se cierra, está cerrada. Pero por lo que las células nerviosas perdieron esa movilidad. O sea, bueno, Las está. células nerviosas Pues perdieron algo la así, más o movilidad. menos. O sea, O será el músculo perdió la movilidad. Porque las células nerviosas de pronto no hacen contacto y evita que haya el impulso nervioso para que éste realice su función de contracción. Después estaba preguntando. No, claro, ahí hay músculo hasta el final.
Lo que pasa es que generalmente usted no controla toda esta parte del estómago, usted inicia por ahí al inicio es que tiene un pequeño movimiento para pasar el bolo alimenticio por las fibras. Bueno, por último tenemos le estaba diciendo que la musculatura externa era una mezcla de músculo liso con esquelético. Siempre en estos órganos del tubo alimentario va a venir una circular interna y una longitudinal externa, o sea, dos capas. Estas, en el esófago, ya dije, es una mezcla de estos dos músculos, pero del estómago en adelante solo es de músculo liso. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Para no estar repitiendo ahorita las mismas 4 capas en cada órgano. Y tenemos la adventicia. La adventicia, entonces, es de tejido conectivo, denso irregular vascularizado y epitelio simple plano. Ya saben que desde el estómago en adelante ese epitelio simple plano se le llama mesotelio. ¿Listo? Bueno, entonces, esa adventicia se le llama así porque es gruesa, pero a partir del estómago va a ser serosa. Es los mismos tejidos, pero reducidos. ¿Listo? O sea, para no volver a reproducir la serosa, no volver a reproducir la muscular externa, ni la submucosa. La submucosa la repetimos algunas veces cuando hay alguna característica para identificar el órgano. Bueno, vamos a ver entonces, esta es una de las placas, de mis placas. Acá está la mucosa, iría del epitelio hasta acá, hasta ahí iría la mucosa. Esto. No solo lo que está indicado, sería todo esto, eso sería la mucosa, el epitelio, el tejido conectivo, que sería la lámina propia, que es el denso irregular, y acá iría una línea muy delgadita de músculo liso. Todo esto sería la submucosa. ¿Listo? Que sería la glándula esofágica más el tejido conectivo denso irregular. De acá sería la muscular externa, que acá le falta una parte. Esta es de mi libro, ahí se la está mostrando parte por parte. Mira, ahí está, mucosa, submucosa, muscular externa y la adventicia. Mira, ahí está el epitelio estratificado escamoso, el tejido conectivo denso irregular y la muscular de la mucosa, que es esta, que se ve como un tonito diferente. Es delgadito, es que casi ni se ve. La submucosa, vea, glándulas esofágicas, si ven, son de tipo acinar mucoso, y el denso irregular y la muscular externa, bueno, ahí se ven las dos capas, una y dos capas. Acá lo que está dañado, en este caso, en esta también, es la adventicia. No se logra ver, pero ahí le muestran de dónde a dónde va. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. El siguiente órgano, esto. El estómago, entonces, la función es homogeneizar y procesar de forma química al alimento deglutido, semisólido. Las contracciones de la pared muscular del estómago y el ácido y las enzimas secretadas para la mucosa gástrica contribuyen a esta función. Entonces, el estómago lo que hace es sí, procesar el alimento y formar lo que se llamaría el quimo. El quimo es el alimento ya transformado que va a ir hacia el duodeno. Bueno, cuando el alimento se transforma en un líquido espeso, que sería el quimo, este se libera de forma gradual hacia el duodeno. El estómago entonces tiene 4 regiones. Entonces tenemos la región del cardias, que sería la más pequeña, le voy mostrando con el gráfico como la región del cardias, que sería la más pequeña, que es la que hace la unión gastroesofágica. Tenemos la región del fondo, que está al lado izquierdo, y esta es la que se llena de gas. Tenemos la región del cuerpo, que es la más grande, y ahí es donde se procesa el alimento. ¿Listo? Pero a nivel histológico, el cuerpo y el fondo tienen las mismas características histológicas. Entonces, ¿cómo hago para...? ¿Cómo hace para identificar? Pues si yo le presento una placa que usted no sabe si es cuerpo o fondo, pues cualquiera de las dos es válida. O sea, si usted me coloca esto es cuerpo o esto es fondo, se la valgo. Pero si hubiese una transición que me mostrara qué región es, ahí sí me diría la región exacta. Por ejemplo, yo tengo una plaquita donde hay una transición de cuerpo a píloro. Porque no puede ser fondo porque mira dónde está el fondo. ¿Cómo se va a unir con el píloro? ¿Ven? Okay. Y tenemos la región del píloro, que sería la parte esta en forma de embudo que se une con el duodeno. Esas serían entonces las 4 regiones. En sí vamos a estudiar las características de 3, pero ya saben que estas dos que comparten los mismos tejidos.
La primera región, la región del cardio, o región cardíaca, o región cardíaca, cada autor le coloca su nombre. Ahí vamos a encontrar unas glándulas que se llaman las glándulas cardiales de la mucosa gástrica. Estas glándulas cardiales de la mucosa gástrica están compuestas de células secretoras de moco y están limitadas a esta estrecha región del estómago que es la región del cardio. Estas son de tipo acinar porque derivan en sí de las glándulas esofágicas, entonces tienen la misma forma, sino que se van a ver un poco más pequeñas. Mire, esta es la transición de esófago a estómago, región del cardio. Ahí viene esófago con su epitelio estratificado escamoso y mire, acá está el punto de transición y pasa a unos huecos que se llaman fosas gástricas, fositas gástricas o faveolas. Serían los nombres que se le pueden dar a estos huecos que se ven en el estómago. Esta sería la superficie del estómago. Y estos huecos son lo que se llaman las fosas gástricas o fositas gástricas o faveolas. Miren, viene con un tejido conectivo denso regular del esófago y se transforma en un tejido conectivo laxo. Y vienen las glándulas esofágicas y se transforman en las glándulas cardiales. Cardiales. Porque estábamos hablando de la región del cardio. Aunque sean derivadas de las esofágicas, mire que ahora cumplen la función acá en el estómago. Vamos a ver el acercamiento. Estamos viendo este pequeño recuadro. Esta parte final que van a ver ahí es de la fosa gástrica. Bueno, ahí están las glándulas cardiales. Mire, se ve que son de tipo acinar mucosas. En la fosa gástrica o fosita gástrica, observen que hay unas bolitas blancas. Esas se llaman, diminutas, unas sobre otras. Esas se llaman células mucosas superficiales. Y es común verlas en cualquiera de las regiones del estómago, si las ven más adelante, en las fosas gástricas. Porque no son caliciformes, no son caliciformes, se ven blancas, pero si fueran caliciformes solamente iría una, no una sobre otra. Y además que son más pequeñas, son diminutas. ¿Células mucosas qué? Superficiales. ¿Listo? Entonces, esto es lo que identifica la región cardíaca. Sus glándulas y la fosa gástrica, se me olvidó de nombrar, son las menos profundas de las 4 regiones. Son las menos profundas. La más superficial en pocas palabras. El epitelio de revestimiento es un epitelio cilíndrico simple. Un epitelio cilíndrico simple. Estómago, región púndica. O, como les dije, o región del cuerpo que tienen las mismas características. Acá el autor lo describe con la región púndica. Entonces va a tener unas glándulas que le llaman acá glándulas púndicas, que son unas glándulas tubulares. O sea, son como tubitos, ya no son de tipo acinar. Y está compuesta por 6 tipos de células. Entonces ahí están las células del revestimiento de la superficie, que es el mismo epitelio cilíndrico simple, sino que le llaman así porque está revistiendo en la parte externa. Hay unas células madre que son las que forman las otras células, las células parietales, que esas también las vamos a identificar, o sea, de las que vamos a identificar están las de revestimiento de la superficie, las parietales, que se van a ver redonditas con núcleo central, se van a ver las principales, también es otra de las que vamos a identificar, se encuentran a la base de esa glándula tubular, y las células mucosas del cuello. También las vamos a poder identificar. ¿Cuáles no vamos a poder identificar? Las células madre y las células enteroendocrinas. ¿Listo? Que son productoras de hormonas. Creo que no me faltó ninguna. Bueno, estos son 2 sistemas en que se clasifican estas células enteroendocrinas. Que es sistema enteroendocrino difuso y este sistema es células productoras de amigos, pero ya ahorita lo vamos a ver. Acá tenemos entonces, mire, este autor ya ahora utilizó el cuerpo, pero es lo mismo, ya le dije, tienen las mismas características. Ahí está la fosa gástrica, más profunda, un poquito más profunda que la región cardial, y esta es la glándula tubular. ¿Listo? Ahí están las glándulas tubulares y ahí están dispuestas esas células que les acabo de nombrar. Entonces vamos a ver. Ahí están más o menos las ubicaciones de cada una, las células de revestimiento de la superficie, por acá las células madre, por acá inician lo que sería la glándula tubular,
a esas regiones, se les llama istmo, cuello y base, está dividida en esas tres regiones. Por eso acá encontramos las células mucosas del cuello, porque está cerca de la zona del cuello. Acá están nombrando las parietales, las células principales y las células enteroendocrinas. Bueno, vamos a ver las reales. Bueno, esta es una fosita gástrica con las células mucosas superficiales que ya las había nombrado. Acá tenemos la primera célula. Esas células que ven ahí rosaditas con el núcleo central, las células parietales. Yo le digo que como un huevo frito, porque está ahí con su núcleo central. Siempre. Huevito frito. ¿Listo? Entonces, todas estas que vemos así, en esa región del estómago son las células parietales y además que son las más abundantes. Mira, ahí está. Esa sería la glándula tubular, pero usted dirá, ahí ya no la veo tubular. Prácticamente. Se ven, sí, mira, como líneas y por acá regresaría a... Sí, no, pero- Sí, es que no se pero ve. Se ven es como hileras de células. Eso va Se por ven es células. como hileras de células. por Y están células. tan pegadas unas sobre otras que no se ven. Entonces, miren, ahí está la foveola, que es o fosita gástrica, mejor prefiero fosita gástrica porque a veces le coloco la A. Ahí está, fosita gástrica o fosa gástrica, estas son las células de revestimiento de la superficie, por acá estaría la madre, pero no las identifico. Estas son las parietales, fácil de identificar, mire, es lo que más hay. Estas, después de la fosa gástrica, son las mucosas del cuello, las pequeñitas, todas esas son mucosas del cuello, y estas de tipo acinar en la base son las principales. Dígame que lo vi. Dígame que lo ¿Cómo? Dígame que lo vi. No, pero está fácil, mire, principales, parietales, eso es lo que más La hay, tubular. y las mucosas del cuello, y las de revestimiento de la superficie. Profe, la que era tubular no me quedó claro. La tubular es la glándula, en que Todo están eso. esas células, Todo eso. todo eso, se ven es como línea, más bien. Ah, O sea, que la única forma de identificarlo es porque sigue derecho. Sí, es como La fosa. hileras, exacto. Y además, ninguna otra región tiene esas células, o sea, ok. esta es la única región que tienen estas células. Podríamos decir entonces que debajo de una fosa hay un túbulo. Pero no todos. Debajo de una fosa hay una glándula tubular, sí. Siempre. Siempre. Generalmente, sí, porque mire, a veces hay muestras feas, mire esta. Sí, por acá hay mucho tejido conectivo y no se ve bien tubular, se ve ahí. Mire, muchas parietales y las principales. Bueno, ahí está un acercamiento de las parietales y estas son las mucosas del cuello. ¿Sí? Ahí es donde termina la fosa gástrica. Otra fotografía, dos coloraciones diferentes de las principales. Vean, ¿sí ves? De tipo acinado. Y estas son parietales. Esta o esta. No importa la coloración, y esta sería la principal. Pero con coloración diferente. Pero nosotros la vamos a ver es con esta coloración. Así con hematoxilina ósea. Madoxilina, sí. Va. Funciones. Las células principales son peptídicas, pues unas que van a producir obviamente el pepsinógeno. Entonces, secretan pepsinógeno, que es un precursor de la enzima proteolítica pepsina producida en el jugo gástrico cuando el pH inferior a 5. Quiere decir que si baja el pH, pues se produce el pepsinógeno. La pepsina puede catalizar la formación de pepsina adicional a partir del pepsinógeno y la acetilcolina estimulan la secreción de ese pepsinógeno. Y las células parietales producen el ácido clorhídrico. Sí, porque en el estómago se produce ácido clorhídrico para ayudar a degradar. Y tenemos las células enteroendocrinas. ¿Por qué acá las nombramos? Si no estamos hablando del sistema endocrino. Porque acá son importantes también en el proceso de la digestión. Entonces, las hormonas péptidicas son sintetizadas por las células gastroenteroendocrinas dispersas en la mucosa desde el estómago hasta el colon. ¿Qué quiere decir? Que el estómago, intestino delgado e intestino grueso hasta el colon tienen estas células enteroendocrinas productoras de hormonas. Por eso se dice que la población de células gastroenteroendocrinas es tan abundante que el cemento digestivo es considerado el órgano endocrino más grande del cuerpo. Bueno, esto como agregados endocrinos, no es que sea un órgano endocrino como tal.
Bueno, esto es lo que les estaba hablando de los sistemas, se lo voy a reducir para no... antiguamente pues se utilizaba el sistema APUG para integrar esas células enteroendocrinas, porque se decían que todas estas podían captar y descarbonizar los precursores de aminas, pero después se dieron cuenta que todas esas células no eran precursoras de aminas y las unieron en otro sistema que sería el sistema neuroendocrino difuso. ¿Listo? Bueno, entre estas hormonas pépticas producidas entonces están estas funciones, que es la regulación del metabolismo hidroelectrolítico y de la secreción enzimática, la regulación de la motilidad digestiva y del crecimiento de la mucosa y la estimulación de liberación de otras hormonas pépticas. Entre las hormonas digestivas esenciales que se producen ahí en estas glándulas enteroendocrinas o células enteroendocrinas son la secretina, la gastrina, la colecistocinina, el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, la motilina y la grelina. Aquí solamente le coloqué las principales. La secretina, entonces, estimula la liberación pancreática y duodenal del bicarbonato de las glándulas de Brunner. ¿Por qué? Cuando el pH baja demasiado, o sea, está demasiado ácido, el duodeno, se activa estas glándulas de Brunner por la estimulación de la secretina. ¿Para qué? Para que libere el bicarbonato, el cual es básico. Y, exactamente, regular el pH. Entonces, la secretina junto a la colecistocinina promueven el crecimiento del páncreas exocrino, ¿cierto? Para que la secreción y crecimiento de ese páncreas exocrino. Además, la secretina y la acetilcolina estimulan la secreción del pepsinógeno por las células principales e inhiben la gastrina para reducir la secreción del ácido clorhídrico en el estómago. Eso también, cuando hay demasiado ácido, pues lo que hacen es que se produzca menos cantidad o se suprima. Bueno. Y la última región, estómago región pilórica. El estómago región pilórica, entonces, la diferencia con las otras regiones es, va a tener las fosas gástricas más profundas. Estas fosas gástricas pueden llegar a medir la mitad de lo que la mucosa llega hasta aquí. Mira hasta dónde llega esta. ¿Sí? Pueden medir la mitad de lo que mide la mucosa en la profundidad de sus fosas gástricas. Aquí vamos a encontrar unas glándulas que se llaman glándulas pilóricas, pero van a decir, uy, eso parece a las cardiales, sí, son del tipo acinar, pero tienen una luz un poquito más grande y pues a nivel estructural son más ramificadas, aunque acá no lo vemos. ¿Listo? Bueno, el resto de tejido es igual, cilíndrico simple, laxo. Acá por ejemplo, de esta placa salió con células caliciformes, pueden verse o pueden no. Eso depende de la cercanía con el intestino delgado que se haya tomado esta placa. ¿Listo? Entonces, eso de las células caliciformes no es común. Eso depende. Si está muy cerca del intestino delgado, ahí ya pueden verse algunas células caliciformes acá en la parte de las fosas gástricas. Bueno. Las glándulas pilóricas, entonces, ahí están las características que le dije. ¿Sí? No las voy a volver a repetir. Llegan hasta la mitad. Tienen una luz mayor y más ramificadas. Bueno, el tipo celular predominante en la glándula pilórica es una célula secretora de moco que se parecen a las células mucosas del cuello de las glándulas gástricas. Y la mayor parte de estas células contiene abundante moco secretor pálido, gránulos de secreción que contienen lisocima, que es una enzima límpica bacteriana. Y eso es importante por la unión con el intestino delgado. Recuerde que en el intestino delgado pues almacena abundantes bacterias. En ocasiones se pueden identificar células parietales en las glándulas pilóricas. Sí, ahí se pueden encontrar algunas parietales provenientes del estómago región del cuerpo. Y en la región antropilórica abundan las células enteroendocrinas, sobre todo las células G secretoras de la gastrina, y pueden encontrarse algunas veces nódulos linfoides, que son unos agregados de linfocitos, o como la versión de linfocitos. Antes de pasar al intestino delgado para terminar, porque vamos a ver solo hasta el intestino delgado, les voy a mostrar unas plaquitas. Sí, en 15 minutos terminamos. ¿Sí? ¿Sí?
está igual que todos. ¿Qué? Ah, no, yo sí, igual. No, esto ya acabo de pasar aquí. ¿Será que me puedes? ¿Sí? No, de mi perro portátil para acá. Es que no me deja. Es culpa de él. ¿Te gusta el No. saco? Ah, eso sí. No, es que ahí me estaba pegando la luz en la cara y no me deja ver. Ok, mire. Por favor. Les voy a mostrar unas plaquitas y hacemos intestino delgado y terminamos. Bueno, aquí tenemos entonces, esta fue la placa que ustedes vieron en la diapositiva, solo esta sección, donde se veía la transición de esófago a estómago. Pero esta ya sería la vista lejana, miren. Si ve, acá en esta parte, el esófago viene sin glándulas, pero vea, solamente este pedacito aparecen las glándulas. Por eso, ahí en el texto está que el esófago no tiene glándulas en la mucosa, solamente en cercanías al estómago. Ahí se ya deje comprueba, ¿listo? Entonces está la unión gastro-esofágica, del esófago a estómago. Y mire, la región del cardias es de aquí, más o menos hasta por acá. Acá ya empieza a ser otra región, que puede ser cuerpo o fúndica. ¿Dice por la cosita o por qué? ¿Cómo? Sí, por la forma de las glándulas, mire. Esto se ve la luz y acá cambió totalmente. Sí. ¿Listo? El resto, bueno, de tejidos es igual, su mucosa, muscular externa, mire, va de aquí la circular interna, la longitudinal externa y esta sería ya serosa. Bueno, acá hay una adventicia serosa. Esta es la placa de esófago que ustedes van a ver. Ahí está el epitelio, este está mejor. El tejido conectivo, que es un denso regular. La muscular de la mucosa es esa línea roja que ves ahí. Desaparece y aparece nuevamente, por ahí. ¿Ese cuál es? ¿Qué letra? Esa es la muscular de la mucosa, esa pequeña línea. Hasta ahí llega la mucosa. Esto sería su mucosa, glándulas esofágicas y el denso regular. Y esta sería la primera capa muscular, que sería la circular interna. Ya, esto es fibras de músculo liso y estas son de esquelético. Esta es de libro, pero eso está mal marcada. Ojo. Sí, mira. Su mucosa la tomó todo y eso no va. La submucosa empieza más o menos por acá. ¿Sí? Ahí está el epitelio, el denso regular y la submucosa empezaría más o menos por acá. Es como más clarita, ¿no? ¿Listo? Acá está también mal marcada. Las glándulas dicen glándulas de la mucosa y pertenecen a la submucosa. ¿Listo? Siento que esto por acá. Y es la misma placa del mismo libro y acá sí corrigen el error o no se dieron cuenta, no sé qué pasó. Mira, yo como estaba mal marcada y acá ya ahora sí corrigen. De la submucosa y ahí ahora sí colocaron la submucosa desde donde debería ser. Lo regañaron. No sé, no, está del mismo libro, no porque en unas no se dieron cuenta y en la otra sí está mal. Pero ahí tiene otro error. La muscular de la mucosa no es tan gruesa. La muscular de la mucosa es esta línea nada más. No es todo, no es toda la mucosa. ¿Esas placas son Del libro. de Rose o de Penner? No, me toca mirar. Es que yo tengo como 12 libros de histología. Tengo un montón. ¿Se lo va a leer? Y todos tienen algún detalle. Bueno, acá tenemos otra de esófago. Mire, ahí está. Esta sí está hasta, miren, la misma placa quedó dividida. Mucosa, submucosa, muscular externa, ahí está la circular interna, longitudinal externa y adventicia. Bueno, esta es una placa de estómago región fúndica o de región del cuerpo. Mira, es más o menos se ve así. Ahí está la parte de la fosa gástrica y las glándulas tubulares. Así se ven, se ven como línea más bien. Sí, es verdad. Pero Sí, se ven como líneas. Esta sería una vista lejana de la región cardial. Bueno, esta es otra de esófago, esta es la que quería mostrarle. Otra de la región fúndica o región del cuerpo. Mira, ahí se ven mira, ahí en esta sí se alcanzan a medio a ver No está uno. la parte de las glándulas tubulares. Sí, uy, sí Sí. está mucho mejor. Así está mejor. Bueno, esta es de la región fúndica o del cuerpo. Ya les dije, si sale así, pues me pueden colocar fúndica o cuerpo, pero si hay una transición, ¿Cómo?
sí me tiene que colocar la transición. Mire, ¿Qué es esta transición? es la región pilórica. Mira hasta donde llega la fosa gástrica. Y si ve que es de tipo acinar, aunque esta parece tubular, pero no es de tipo acinar, miren la luz, los núcleos están en periféricos y la luz. Esta es de las placas que ustedes van a ver. Mira, ahí está, fosa gástrica, miren, así se ve, como líneas. Ahí están las células principales al final. Esta es la región pilórica que ustedes van a ver. Bueno, esa es la de ustedes si no tienen pérdida. Mira, la profundidad de esa fosa gástrica. Y las glándulas pilóricas. Y esta es de las placas que ustedes van a ver de la región cardial. También no tiene pérdida, miren, no son tan profundas las fosas gástricas y son pequeñitas estas glándulas cardiales. ¿Tú tienes placas de transición? Sí, ya, eso es lo que estoy buscando. Acá está la transición precisamente de estómago, región del cuerpo, a región del píloro. Miren, este es el píloro, miren hasta donde llega la fosa gástrica, la luz y de tipo acinar. Pero voy a observar que acá vienen como líneas y ya se están transformando. Sí, claro. Hasta el punto de transición. Y las glándulas pues tienen una. Sí, Claro, y la mira luz hasta donde es llega la muy- luz, ¿sí ve? Es la fosa, una tercera parte y esa, mira hasta La donde llega. luz de las accionarias. Ujú. No, ya. Este ya Profe, entonces, está. ¿cómo es correcto? ¿Transición de esófago a región cardíaca o cómo es? Estómago, esa le dice gastroesofágica. Transición gastroesofágica. Sí, o la muestra es sí, gastroesofágica. Ahí se sobreentiende que es estómago y esófago. Ah, sí, para que me quede bien. Acá sí era transición Entonces de. le colocamos tejido. Acá era transición de estómago, región del cuerpo al píloro. Transición del cuerpo Al píloro. Ajá. Entonces, Y esta última, y empezamos a verlo de intestino delgado, es estómago, región del píloro, a intestino delgado, duodeno. Mire, entonces, para que entiendan esta placa, vamos a dejarla ahí, ahorita la vemos nuevamente. tiene muchísimas No, glándulas. pues, hay cuidado, ya. Hay que tener cuidado. Sí, señor. Bueno, en el intestino delgado hay tres modificaciones, son muy fáciles. Este que prácticamente no lo vamos a ver, que son las pliegues circulares o válvulas de Kerr. ¿Qué quiere decir? Estas son unas elevaciones semicirculares, quiere decir que son un poco ovaladas, de la mucosa y la submucosa. Eso se ve más a nivel morfológico. Esto le hace que el intestino pues se vea de esta forma. ¿Para qué? Pues para darle mayor área de superficie y contacto con el quimo. ¿Listo? Porque esta modificación es para aumentar el área de superficie de contacto. La segunda son las vellosidades. Las vellosidades son salientes de la lámina propia, o sea, del tejido conectivo, más el epitelio y forman como esas especies de dedos o tentáculos. Ya eso se le llaman vellosidades. Y tenemos las microvellosidades, que son, eso ya lo conocen, es los pelitos diminutos en el epitelio cilíndrico simple que están en el intestino. ¿Dime? Que sí, en la representación gráfica es esto, pero no se ve tan grande, no se ve diminuto. ¿Listo? Entonces esas son las tres modificaciones. ¿Para qué lo hace el intestino? Para absorber. Para aumentar el área, para tener contacto con todo el alimento posible y poder absorber mayor cantidad de nutrientes. Para aumentar la superficie. En el intestino delgado vamos a ver 5 tipos de células. Las células de absortivas, que es el mismo epitelio cilíndrico simple, pero acá le cambian el nombre otra vez porque están con la función de absorber nutrientes, pero se le llaman absortivas. Las células de Panet, ahí está por aquí al final, caliciformes, que ya la conoces, son unas células secretoras de moco para lubricación y protección. Las enteroendocrinas que producen hormonas, las células madre que producen las otras células, y las de Panet, que es una célula defensora contra las bacterias. Todas estas van a estar en la vellosidad, que es la saliente, ¿listo? Y otras pocas en una glándula tubular que están en todo el intestino delgado e intestino grueso hasta el colon, que se llaman las criptas de Lieberkühn. Son las mismas criptas gástricas, ¿no? ¿Listo? Entonces, de todo eso no les voy a leer esta cháchara solamente de la Panet, porque esas ya las conocen, ¿sí? Es volver a repetirlo mismo. Las células de Panet protegen las células madre mediante la secreción de moléculas de defensa llamadas criptidinas o alfa-defensinas. Esas son proteínas que pueden interactuar con la membrana y los fosfolípidos de las bacterias, lo que lleva a la creación de poros.
al crear poros o huecos en la membrana hace que la bacteria se derrame. Entonces, derrama iones y otras sustancias importantes de la célula bacteriana con el medio ambiente externo, resultando eventualmente en la muerte de la bacteria. Bueno, así es que funcionan estas células de panel. De resto, acá lo que nos estamos describiendo cada una de las que ya conocemos y que la mayoría están en esta estructura que sería la cripta de. Entonces son solamente 6 fotos para identificar las regiones, colóquenme mucho cuidado. Y terminamos. Bueno, entonces, primera región, intestino delgado duodeno. Como es intestino delgado, tiene que tener vellosidad. Esto sería una vellosidad. ¿Listo? El revestimiento epitelial del epitelio cilíndrico simple, igual que en el estómago, la lámina propia del laxo, igual que en el estómago. Pero acá tenemos estas glándulas tubulares que son las criptas de Lieberkühn. Esas están en el intestino delgado y grueso. En el estómago no hay nada de eso. ¿Listo? Acá está la muscular de la mucosa. Hasta ahí llegaría la mucosa y esta sería la submucosa. Entonces, lo que identifica el duodeno es su submucosa, porque es el único que en su submucosa tiene estas glándulas que se llaman las glándulas de Brunner. Y eso es lo que identifica el duodeno. Brunner. Otra fotografía. Mire. Vellosidad es intestino delgado, ¿cierto? Porque eso es lo que tiene que identificar el intestino delgado, la vellosidad. Los mismos tejidos, epitelio cilíndrico, laxo, las criptas de Lieberkühn, que son estas glándulas tubulares, cuando se vean redondas que están cortadas transversal, ¿no? Muscular de la mucosa y submucosa. Miren, glándulas de Brunner. ¿Listo? La placa que ustedes van a ver. Vellosidad, intestino delgado, cilíndrico, laxo, criptas de Lieberkühn, mire, esta tiene bastantes células caliciformes. Muscular de la mucosa, esta está delgadita. Submucosa, las glándulas de Brunner. Ahí está, identificado duodeno. Esta es la muscular externa, circular interna, longitudinal externa de músculo liso. Ahora, ¿cómo se identifica yeyuno? El yeyuno es el que tiene, se puede decir que mayor cantidad de vellosidades y más largas. Así lo podemos identificar. Las vellosidades, este se dice que tienen forma de dedos o tienen forma de tentáculo. Miren, esta es la vellosidad. Miren lo abundantes que están y lo unidas que están. Lo mismo epitelio cilíndrico, laxo, criptas de Lieberkühn, muscular de la mucosa, esta está delgadita, submucosa, observe, sin glándulas. Porque la única región que las tiene es duodeno. Circular interna, longitudinal externa, músculo liso. Para la cerosa no está ahí. Y este sería el acercamiento de yeyuno. Observen. ¿Sí ven? Sus vellosidades es lo que lo identifica. ¿Sí? Vellosidades bastante grandes, células caliciformes, laxo, criptas de Lieberkühn. Estas están cortadas transversal, por eso se ven así. Y estas están longitudinal. Esta es su muscular de la mucosa y su submucosa sin glándulas. Y la última región, el ilion. Este, en proporción, tiene menor cantidad de vellosidades que las otras regiones, pero tiene mayor cantidad de células caliciformes. Por eso ahí se ven más. También tiene laxo, epitelio cilíndrico simple, laxo, criptas de Lieberkühn, que acá están cortadas como diagonal, por eso se ven tan feas. Muscular de la mucosa, pero vean, aquí vemos otra estructura que no habíamos visto. Nódulos linfoides, folículos linfoides, agregados linfoides, a ver si se me olvidó algún nombre. Bueno, linfoide no, porque ya sería el ganglio linfático. Pero a estos se le puede dar cualquiera de esos nombres, pero acá también se le pueden llamar placas de Peyer por el descubridor. ¿Listo? Placas de Peyer. Ojo, solamente el ilio, no ileón, como me estaba preguntando. Ilio, porque tiene la tilde en la I. Ilio. Bueno, entonces, este nódulo linfoide puede estar en la mucosa o en la submucosa. ¿Listo? Y esa es la característica y eso es lo que identifica el ilio. Vamos a ver otra fotografía. Mira, ahí está su vellosidad, las células caliciformes, laxo. Las criptas están cortadas acá transversalmente, pero se parecen flores ahí redonditas. Sí, mira, se ven
de esa forma, pero porque están cortadas transversal, y nodos linfóticos. En este caso están en la mucosa, la anterior estaban en la submucosa. ¿Sí? ¿Pueden estar los dos? Por ejemplo, le dije, pueden estar en la mucosa o submucosa o pueden estar en las dos. ¿Listo? Eso sería todo.